Bueno, Adorno Romina, Presente. Aldama Rebeca, Presente, profe. Aquino Sonia, Presente. Aguadre Canela, Presente. Austen Annelies, Presente. Ábalos Matías, Presente, profe. Atilana Renzo, Becker Clara, Presente. Benítez Jonathan, Presente. Benítez Lucía, Presente. Cabral Camila, Presente. Cáceres María Cecilia, Presente. Cardoso William, Presente. Chamorro María Belén, Presente. Sicorio Elías, Presente dice en el chat. ¿vale? Colmán Ana, Presente, profe. Cubilla Romina, Presente, profe. Dávalos Sara, Presente, profe. Damorisa María del Mar, Presente. Del Valle Matías, Presente, profe. Estigarribia María de los Ángeles, Presente. Fernández Álvaro, Presente. Ferreira Rebeca, Presente. Flores María Paula, Presente. García Profe, María, sí, ¿es necesario escribir nuestros nombres y matrícula en el chat? no, no hace falta. García María Paz, Presente. García María Belén, Presente, profe. Garres María Yelem, Presente. Gil Rodas, Gil Karen, perdón, Presente. Gómez Yamila, Presente, profe. Win Rolando, Presente. Ibarra Patricia, Presente. Infran Leonela, Hugo Jessica, Presente. Areco Alejandro, Presente. Martínez Karina, Presente. Mercado Rocío, Presente. Molas Brian, Presente. Monje José Carlos, Presente. Mora Fabricio, Presente. Montiel Aldo, Presente. Ocampos María Alejandra, Presente. Pérez Evelyn, Presente. Prieto Alfredo, Presente. Ramírez Gabriela, Presente. Recalde Vivian, Presente. Rodríguez Carlos, Rojas María Mercedes, Presente. Sayer Silvio, él era que se inscribió, Sena María Belén, Morales Antonio, Presente. Usher Guillermo, Presente. Velázquez María Belén Presente. y Salazar. Presente. Super. Bueno. Finalmente me abrió la presentación y vamos a empezar. Una clase corta, muchachos, la de hoy. Em, bueno, hoy vamos a dar las alteraciones que pueden sufrir nuestras glándulas paratiroideas, ¿sí? No es una patología no son patologías muy frecuentes, ¿verdad? Sin embargo, sí, hay que conocer, hay que saber, no está nunca de más, ¿verdad? Porque algún día se pueden encontrar con algún paciente y de hecho, porque estas glándulas son las principales reguladoras del metabolismo del calcio y del fósforo, ¿sí? Vamos a tenerle a las
las glándulas paratiroides en dos pares, ¿verdad? Vamos a encontrarlas distribuidas de esta forma como se ve acá, incrustadas por detrás de la tiroides, ¿verdad? Por detrás del tejido tiroideo. Van a tener forma de frijoles, se la describe de esa forma, ¿verdad? Ni van a estar compuestos por dos tipos celulares. La que nos interesa a nosotros son las células principales, ¿verdad? Que van a ser las encargadas de síntesis de la paratormona como tal, ¿verdad? Y haciendo un repaso fisiológico, porque probablemente ustedes ya no se acuerdan lo del año pasado, ¿verdad? Vamos a tener que la paratormona es un regulador muy importante del calcio y ejerce una acción directa a nivel del hueso, ¿verdad? Produciendo resorción ósea y a nivel renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel renal va a encargarse de activar la vitamina D, ¿sí? Va a encargar primero de absorber, ¿verdad? A través de los túbulos proximales va a encargarse de la reabsorción de calcio, eliminación de fosfato, y una acción indirecta que va a tener también a nivel renal sería la activación, la hidroxilación, ¿verdad? O sea, pasa a formar la vitamina D en su forma activa, ¿sí? A nivel renal, y eso hace de forma indirecta que en el intestino se reabsorba mayor cantidad de calcio y agua, ¿sí? Y fósforo, perdón, calcio y fósforo. Eh, entonces, la paratormona se encarga de evitar hipocalcemia y de regular ese volumen de calcio que vamos a tener a nivel del líquido extracelular, que de por sí es muy poco, ¿verdad? El calcio a nivel extracelular es muy poco. Nosotros tenemos que saber que casi el 100% del calcio se encuentra formando hueso, ¿verdad? Sin embargo, tenemos una parte que se encuentra en el plasma, ¿verdad? Que se encuentra o bien unido a albúmina o bien unido a otros componentes, ¿verdad? O bien de forma libre, ¿sí? Entonces, eso vamos a tener a nivel plasmático en un porcentaje mucho menor, ¿verdad? Pónganle que de 5 a 2% nada más ya lo que tenemos a nivel plasmático. Entonces, igual, generándose cambios relativamente pequeños en este lugar, nuestro organismo va a detectar justamente ese déficit de calcio o aumento de calcio. Vamos a ver por qué mecanismo y eso va a activar o va a inhibir a la paratormona, ¿sí? Y hablando del fosfato, como tal, el fósforo, perdón, sí, fosfato, ¿verdad? Hablando del fósforo, tenemos que el 85%, entre el 85 y 90% del fósforo más o menos se encuentra a nivel óseo también, ¿verdad? Y también es regulado por la paratormona. Básicamente la paratormona lo que va a ejercer es la eliminación de fósforo, sí, a nivel del túbulo proximal. Bueno, acá les habla nada más de lo mismo, le pone un esquema, ¿verdad? Vamos a ir viendo esto de a poquito, no se preocupen. Bueno, y yo les dije que estas células, ¿verdad? Estas células son capaces de sintetizar paratormona, ¿verdad? Las células principales. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo detectan este nivel de calcio bajo o aumentado en el plasma? Y lo hacen a través de un receptor, ¿verdad? Lo hacen a través de un receptor transmembrana que tiene una porción que va dentro de la célula, ¿verdad? Y una porción que va afuera, que sirve como sensor y justamente por eso se llama receptor sensor, ¿verdad? De calcio. Entonces, al detectar concentraciones bajas de calcio, y cuando hablamos de concentraciones bajas de calcio, cuando el calcio se sitúa por debajo de 8.5, ¿sí? Cuando el calcio está por debajo de 8.5 miligramos, estamos hablando de un calcio ya bajo, ¿sí? Entonces vemos ahí el receptor y actúa a través de ese receptor, ¿sí? Y por el otro lado tenemos un receptor que es el receptor de vitamina D, ¿verdad? Que también ejerce acción sobre la síntesis de paratormona, ¿verdad? Vamos a ver cómo actúan, porque actúan de forma sinérgica estos dos componentes, tanto la paratormona como la vitamina D, ¿sí? Solamente que la vitamina D tiene un proceso un poquito más complejo, digamos, ¿por qué? Porque se tiene que ir hidroxilando en diferentes porciones del organismo, ¿verdad? Ustedes recordarán, creo que habla de eso más adelante, pero les cuento ya y si repite pasamos nomás, ¿verdad? Ustedes recordarán que la vitamina D se produce ¿a dónde? Se puede uno ingerir por la dieta, ¿verdad? Pero eso sería algo insuficiente. Puede estar en la leche, por ejemplo, ¿verdad? Puede estar en algunos alimentos de origen animal. Eh, entonces, la vitamina D como tal, ¿verdad? Cuando la consumimos en la dieta puede ser algo deficiente. Entonces, también nuestro organismo, como es tan sabio, se encarga de generar vitamina D a partir de la luz solar, ¿verdad? En nuestro epitelio vamos a ir generando colecalciferol, ¿verdad? Que va a ser la prohormona que
que se va generando cuando estamos expuestos al sol, ¿verdad? Y esta va a ser la, digamos, yo le dije que el otro, el aporte por tracto digestivo era insuficiente, ¿verdad? Sin embargo, acá sí ya, digamos que equiparamos un poco más ese aporte. ¿Por qué? Porque es la vía más eficaz para generar vitamina D, ¿sí? Ahora, una vez que ingresan al plasma, ambas generan, o sea, entran, se metabolizan de igual forma, ¿verdad? Generando qué cosa? 25 hidroxivitamina D, ¿sí? 25 o HD, ¿sí? Esa es la forma inicial, digamos, ¿verdad? O llamada también calcifediol, ¿sí? ¿Qué pasa después? Después a nivel hepático, eh, va a actuar a nivel, eso actúa a nivel hepático, ¿verdad? Justamente en el hígado, ese proceso que yo les dije, y luego va hasta donde va, hasta el riñón, ¿sí? Hasta el riñón y por efecto de una enzima denominada una alfa hidroxilasa, S25OH vitamina D va a pasar a ser 1,25OH vitamina D, ¿sí? Que, que sí ya va a ser la forma más activa, digamos, ¿sí? Esta forma que se forma en el hígado, esta primera hidroxilación que sufre, sí es la forma más estable, ¿verdad? Justamente si yo quiero saber si tengo déficit de vitamina D, mido esa forma. Pero si yo quiero saber cuál es la forma más activa, si yo o sea, la forma que a mí más me va a servir va a ser la 1,25 de hidroxivitamina D, si la que se formó por la hidroxilación que se generó a nivel renal. Esa va a ser la enzima que va a ir después hasta el intestino, ¿verdad? Perdón, la hormona que va a ir hasta el intestino favoreciendo la absorción de calcio y fósforo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que, luego de todo este repaso fisiológico que hicimos, ¿verdad? Vamos a tener que, nuestro hiperparatiroidismo, yo creo que hay más, no, bueno, no hay más de fisiología acá, no sé si hay algo que le olvidé de mencionar, creo que no. Creo que Ah, ahora, ¿de dónde va a generar calcio nuestra aparato-hormona? Aparte de todo este mecanismo que hicimos. Y en el hueso, por resorción ósea, dijimos, ¿verdad? Va a ir teniendo del hueso los niveles de calcio que le falta, ¿verdad? Si encuentro por debajo del nivel establecido, se va a ir generando a partir de este nivel, ¿verdad? En, y a nivel renal, ¿qué hace? A nivel renal lo que hace es, como les dije, reabsorbe calcio, ¿verdad? A nivel del túbulo proximal, se encarga de la reabsorción de calcio, pero acá sí se disminuye la absorción de fosfato. Entonces vamos a encontrarle al paciente con niveles de paratormona elevada, vamos a encontrarle al paciente con una calcemia elevada, ¿sí? Y un fosfato bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no absorbo, ¿qué pasa? En sangre baja el fosfato y aumenta la fosfaturia, aumenta el fosfato en orina, ¿sí? Entonces sería hipercalcemia, hipofosfatemia e hiperfosfaturia, ¿sí? Esa sería la forma correcta de determinar estos mecanismos. A nivel intestinal, la paratormona no tiene una acción directa, como les dije, sino que ya es mediado por vitamina D, ¿sí? Y ahora, la vitamina D, repasando un poco, entonces va a encargarse de qué cosa. Decíamos de activar primero favorecer, digamos, a nivel intestinal la absorción de calcio y niveles de fosfato, ¿verdad? Y segundo, también aumenta la reabsorción tubular del calcio, ¿sí? Eso a nivel renal. También tiene un efecto a nivel renal y también tiene un efecto a nivel óseo. Su efecto a nivel óseo es la de favorecer la actividad de osteoclastos, ¿verdad? Así para que vayan degradando, digamos, el hueso, ¿sí? Para sacar, justamente, conseguir ese calcio de forma rápida, ¿sí? Ahora, ese efecto se puede perpetuar en el tiempo. Y tenemos tres tipos de hiperparatiroidismo, entonces, diciendo todo esto. El primero de ellos es del que vamos a hablar, ¿verdad? En mayor medida, ¿verdad? Porque es el más frecuente. Vamos a tener el hiperparatiroidismo primario, que tiene varias causas. Sí, puede tener varias causas. Entre ellas podemos citar, por ejemplo, una adenoma paratiroideo aislado, ¿verdad? Que es la causa muy frecuente, tipo la causa más frecuente de entre todas las causas, ¿verdad? Vamos a tener también que pueda haber ya en porcentajes mucho menores, hablamos del 5% aproximadamente, o un poquito menos. Tenemos una hiperplasia paratiroidea, que puede ser bilateral, ¿verdad? Qué sé yo, pónganle que se le expone como generalmente estas causas, porque van a darse.
Porque generalmente cuando la persona tenga algún problema tiroideo como tal, ¿verdad? Ustedes van a ver más adelante que al paciente se le va a hacer terapias con radioyodo, ¿sí? O se le va a exponer a ciertos compuestos al paciente que va a hacer que se desarrolle, se hipertrofien estas glándulas, ¿sí? Se van a ver afectadas de forma colateral, digamos, y esto me va a llevar a también generar un aumento o déficit, ya va a depender, ¿verdad? Porque hay también hipoparatiroidismo, vamos a ver eso, de su función, ¿sí? Entonces la hiperplasia paratiroidea bilateral puede ser también una causa de hiperparatiroidismo primario, ¿verdad? Puede ser también ya en menor medida adenomas múltiples, ¿verdad? Y puede ser también carcinoma ya en menor a 1% de los casos, pero puede haber, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se traduce un hiperparatiroidismo primario? Y un hiperparatiroidismo primario, ¿qué me habla? Me habla de que el problema está a nivel de la misma glándula. Al tener un problema a nivel de la misma glándula, ¿qué tengo? Y voy a encontrar necesariamente una paratormona elevada, ¿sí? Mi cuerpo no va a estar sensando el calcio que se encuentre viajando por mi sangre, ¿verdad? Entonces, lo único que a mi cuerpo le va a interesar o que mi glándula paratiroidea, al tener esta afectación, le va a interesar va a ser tengo que sacar calcio de algún lado porque no tengo. Entonces, ¿cómo va a estar la paratormona? Elevada, ¿sí? Al estar la paratormona elevada, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a nivel óseo se va a generar o va a favorecer la actividad osteoclástica, entonces va a aumentar el calcio extracelular, perdón, va a aumentar el calcio extracelular, lo que aumenta también, o mejor dicho, conlleva también un aumento del fosfato. ¿Va? O sea, aumenta la actividad osteoclástica, decíamos que el hueso de qué estaba compuesto. Estaba compuesto de varios minerales, ¿verdad? Entre ellos vamos a encontrar el calcio, vamos a encontrar el fosfato, ¿sí? Entonces, aumenta la actividad de la paratormona, aumenta la liberación de estos compuestos. A nivel renal, ¿qué hace? Y a nivel renal teníamos un efecto indirecto más que nada, ¿verdad? Por estimulación o por hidroxilación, ¿verdad? Del 25H vitamina D a 1,25 de hidroxi vitamina D, ¿sí? Por acción de la 1-alfa hidroxilasa, ¿sí? Favorece esa acción y eso hace que a nivel intestinal se favorezca la absorción de calcio y de fosfato. Entonces, aumento de vuelta por esta vía, ¿verdad? Y otra vez, a nivel renal ejerce otro efecto que es potenciar la absorción de calcio, ¿sí? Potenciar la reabsorción de calcio y favorecer la eliminación de fosfato. Entonces vamos a tener como les dije hace rato, vamos a tener una fosfaturia, ¿sí? Y en niveles plasmáticos que vamos a tener una hipercalcemia con hipofosfatemia, ¿está bien? Esa sería la clínica más o menos que vamos a ir encontrando. Bueno, y favorece también la formación de factores de crecimiento fibroblástico, ¿sí? Bueno, entonces, vemos rápidamente, dice que favorece la producción y liberación excesiva de paratormona por la glándula paratiroides por esas afectaciones que yo les dije, ¿verdad? En sangre vamos a encontrar el calcio elevado, traducido a una hipercalcemia. ¿Cuándo hablamos de hipercalcemia? Cuando tengo un calcio por encima de 10,5 miligramos, ¿sí? Calcio bajo, ¿cuándo decíamos? Cuando tengo un calcio por debajo de 8,5. No se olviden de esos valores, ¿sí? Y hablamos de un fosfato, o sea, de una hipofosforemia, ¿verdad? Cuando tenemos un fosfato los valores normales eran de 3,5 a 4,5 más o menos, ¿sí? Entonces, un valor de 3,3, ¿verdad? Ya va a ser un fosfato bajo en sangre. Entonces, en esos casos vamos a hablar de una hipofosforemia, ¿sí? Por encima de eso, por encima de 4,5, hiperfosforemia, ¿sí? En este caso vamos a tener hipofosforemia. ¿Y en la orina qué vamos a tener? Y en la orina vamos a tener una hipercalciuria, porque es tanto el calcio que hay, ¿verdad? Que se reabsorbe de hecho, pero igual se está filtrando mucho calcio, ¿verdad? Y una hiperfosfaturia, ¿sí? Este sí, no se está reabsorbiendo, sino que se está impidiendo casi su reabsorción. Entonces, todo lo que se filtra va a orina, ¿sí? ¿Y eso a qué me va a favorecer? Y obviamente vamos a ver entre las traducciones clínicas que eso inclusive me favorece hasta la formación de litiasis, ¿verdad? Porque vamos a ver que existen litiasis, diferentes tipos de litiasis, ¿verdad? Y una de ellas, ¿cuáles eran? Ustedes vieron ya, eso en renal creo. Una de ellas era la de fosfato cálcico, ¿verdad? Está la otra oxalato cálcico, pero acá vamos a tener un predominio de la formación de litiasis de fosfato cálcico. Bueno, entonces,
Acá les dice nomás lo que yo les expliqué recién, ¿verdad? Que la hipercalcemia va a ser por aumento de la reabsorción ósea, por aumento de la reabsorción tubular. También aumenta tipo con un acompañamiento, digamos, el calcitriol, ¿verdad? Entonces eso hace que también favorezca la reabsorción de calcio a nivel intestinal, ¿verdad? Y la hipofosforemia se da, ¿por qué? Porque se aumenta esa eliminación de fosfato a nivel renal, como les dije, ¿verdad? La hipercalciuria también es por aumento de la filtración de calcio, como les dije. De tanto que hay, se pasa inclusive a orina y no, igual se reabsorbe, pero igual es mucha la cantidad, ¿sí? Y la hiperfosfaturia es por la eliminación excesiva. Bueno, este esquema le muestra nada más de vuelta un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se manifiesta esto de forma clínica? Y primeramente recordar que el calcio era importante para varios procesos, entre ellos, ¿cuál, por ejemplo? Para la sinapsis, ¿sí? Para la sinapsis yo necesariamente necesito calcio para generar un potencial, ¿sí? A nivel de la terminal presináptica. Y también necesito calcio inclusive hasta para generar o desencadenar la cascada de la coagulación, ¿verdad? Entonces vamos a ver diversas manifestaciones que se vayan dando. Vemos acá cita a nivel renal, por ejemplo, ¿verdad? Que favorece la formación de piedras, ¿verdad? Justamente por exceso de estos componentes a nivel renal. Entonces vamos a tener formación de fosfato de calcio y oxalato de calcio, en mayor medida el fosfato de calcio, ¿sí? Y vamos a tener también nefrocalcinosis, ¿verdad? Que sería ya un grado avanzado, digamos, de formación cálcica. Y también se genera por estos depósitos de calcio y fosfato, ya pero en el intersticio renal, ¿sí? Esta es una condición que se da en estadios muy avanzados, que me puede llegar a generar insuficiencia renal, de hecho, ¿verdad? La hace inútil a mi riñón. Entonces, otro efecto que disminuye la capacidad de concentración y dilución de la orina, ¿verdad? Se produce un bloqueo en la acción de la ADH sobre los túbulos renales causado por el calcio, ¿verdad? Entonces, me genera clínica, ¿verdad? Entre esa clínica al bloquear la acción de mi ADH que tengo, voy a tener poliuria, ¿verdad? Voy a tener polidipsia, ganas de tomar mucha agua porque estoy eliminando mucho líquido, y nicturia también, ¿verdad? Y también los trastornos neuromusculares van a estar dados. Ay, no le dije algo importante, el calcio era importantísimo también para la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, por ende, voy a tener trastornos neuromusculares por ambos efectos, por efectos del calcio sobre las fibras musculares y sobre las neuronas, ¿verdad? Y también sobre las neuronas que inervan a los músculos, ¿verdad? Entonces voy a tener un paciente asténico, un paciente con fatigabilidad, ¿verdad? Un paciente que puede llegar a tener hipotonía proximal simétrica, ¿verdad? O sea, un tono disminuido en ambas extremidades, atrofia de estos músculos, hiperreflexia y fasciculaciones, y todo por justamente esta condición, ¿verdad? La clínica, siguiendo con la clínica, ¿verdad? Y vamos a tener también, inclusive, ¿verdad? Con niveles de calcio elevados, porque ustedes acuérdense que el calcio acá en esta condición tiene que estar elevado, sí o sí tiene que estar elevado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente ya les expliqué, la paratormona va a estar estimulándose o produciéndose de forma, como un círculo vicioso, digamos, ¿verdad? Entonces, lo único que le va a pedir a mi organismo es que produzca calcio, ¿sí? Entonces vamos a tener también trastornos psiquiátricos, puede haber trastornos digestivos, ¿verdad? Puede haber trastornos cardiovasculares, que es algo que tenemos que tener demasiado en cuenta, en donde el segmento QT puede estar acortado, ¿verdad? Entonces, finalmente, lo que me conduce esto, ¿verdad? Es a la provocación o generación de arritmias, ¿sí? Es evidente esperar que exista una lesión ósea, porque yo de algún lado estoy sacando también calcio, aparte de reabsorber por el intestino. Aparte de la reabsorción renal, estoy sacando gran cantidad de calcio del hueso, ¿verdad? Entonces, favorece muchísimo la fractura patológica, favorece muchísimo la osteoporosis, ¿verdad? Favorece muchísimo la resorción ósea como tal, ¿verdad? Tanto calcio me puede generar una toxicidad cardíaca, ¿verdad? Tanto calcio puede generar justamente ese acortamiento del QT, como vimos hace rato, puede generarme una toxicidad cardíaca, puede generarme trastornos a nivel psiquiátrico, hablábamos, ¿verdad? Puede generar intolerancia a la glucosa, ¿verdad? Varias funciones y varios mecanismos son los que se ven involucrados en este aspecto,
por aumento excesivo de calcio, ¿verdad? Recordemos que estos trastornos que vemos acá ya van a ser en casos más avanzados. Lo que predominantemente vamos a ver ya sí sería, ¿verdad? O sea, el momento en el que el paciente consulta, primero que generalmente suele ser incidentaloma, ¿verdad? Pues suelen ser incidentales los diagnósticos, ¿verdad? O sea, yo le estoy haciendo un estudio a mi paciente por otra cosa, o qué sé yo, le mandan a hacer un hemograma porque el paciente está anémico por X motivo, ¿verdad? O por algún control de rutina, y ustedes encuentran, se le mide también calcio y demás, ¿verdad? Y ustedes encuentran un calcio muy elevado y ahí empiezan a estudiar la causa, ¿verdad? Entonces, porque la paratormona no es una hormona que se pilla de rutina, ¿verdad? Pero si ahí encuentran un calcio elevado, entonces ahí sí ya se adentran un poco más en la patología del paciente y empiezan a estudiarle ya más, de forma más amplia, ¿verdad? Y lo que frecuentemente se va a correlacionar con eso sí van a ser los síntomas de astenia y demás, ¿sí? Estos síntomas ya van a ser más crónicos. Bueno, y hay un caso que habla de un paciente varón de 15 años que estaba previamente sano y dice que hace 4 años su madre refiere mayor irritabilidad y cansancio fácil, ¿verdad? Mayor astenia. Hace 2 años va a presentar una fractura de tibia derecha por un trauma menor, ¿verdad? Y reparación completa post inmovilización. Y hace 1 año presentó intenso dolor abdominal asociado a hematuria, donde se le diagnostica litiasis renal y nefrocalcinosis. Como ven, ya son estadios más avanzados. Esto es lo que le hablaba. Y luego va a eliminar un cálculo por orina, ¿verdad? En forma espontánea y se inició un estudio pesquisándose una hipercalcemia, un calcio mayor a ¿cuánto dijimos? A 10,5. Como ven, acá el calcio es nada más que de 12 y ya ven que ya hay una clínica importante, ¿verdad? Y el examen físico, hay buena condición general del paciente, ¿verdad? No era hipertenso. Y su electrocardiograma mostró un QT acortado, ¿verdad? Menos de 120 milisegundos, ¿sí? A nivel laboratorial vemos que su calcio está entre, acá decía 12, pero bueno, acá tiene que ser 12, no corrigieron nomás, ¿sí? El fósforo se encuentra abajo, ¿verdad? Lo que es esperable, la paratormona, que tiene valor normal de 15 a 65, se encuentra sumamente alta, ¿verdad? Y en la radiografía de pierna derecha se forma un quiste óseo. ¿Y a qué traduce este quiste óseo? A que también va a favorecer en cierta medida la actividad osteoblástica, ¿verdad? Pero ¿a qué precio? A este precio, ¿verdad? A que se van a ir formando quistes óseos, se va a generar un remodelado aberrante, ¿sí? No va a ser un remodelado deseable, digamos, ¿sí? Entonces, en la mamografía tiroidea, ¿qué se encontró? Un tumor único en el lóbulo derecho inferior de la tiroides, ¿sí? Vemos acá los quistes óseos que se van formando por este remodelado deficitario que tengo, ¿verdad? Por este remodelado inútil, digamos, ¿verdad? Porque a mí no me sirve que me forme quistes. La clínica, mayor irritabilidad se debe a qué cosa? A la hipercalcemia, ¿sí? La fractura de la tibia y pequeño trauma se debe a quistes óseos, a fibrosis quística que se van formando. La litiasis renal se debe a la hipercalciuria, hiperfosfaturia y la nefrocalcinosis también a lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso explica, estos mecanismos explican esos niveles de calcio, ¿verdad? Que son lo que yo ya les dije, ¿sí? Bueno, su laboratorio les traduce esta clínica, ¿verdad? Importante mencionar o separar estos tres iones en particular, estos tres compuestos en particular, porque son los que se ven alterados, ¿verdad? Y vuelvo a repetir nada más lo mismo, muchachos, ¿sí? No les voy a volver a repetir todo, pero sí vuelvo a repetir nada más. ¿Por qué el calcio está en ese valor? ¿Por qué el fósforo está en ese valor? ¿Y por qué la paratormona con ese valor? Bueno. Y vemos acá los quistes que se dan, ¿verdad? Por la reabsorción ósea que se encuentra aumentada, ¿verdad? Le muestra la radiografía de la mano, de la pierna, ¿verdad? De la pierna de la mano. Y hablamos acá ya de una, ¿cómo puedo decirles? De una reabsorción, o sea, a nivel periférico, digamos, ¿verdad? Hablamos de una reabsorción, o sea, a nivel global ya, cuando este problema se traduce inclusive hasta en la clavícula, si usamos de parámetro la clavícula para ver si es global o no, ¿verdad?
las extremidades para ver si es periférico todavía. Acá le hablan nomás de estos tipos de tumores que son los tumores pardos, ¿verdad? Que dice que es una variante de osteitis fibrosa quística, ¿sí? Son lesiones benignas. Las lesiones malignas tienen luego otra expresión, digamos. Las lesiones malignas van a tener una expresión, un borde mal delimitado, ¿sí? Van a tener un crecimiento aumentado, van a salir del hueso, ¿verdad? Van a salir un poco del hueso. Sin embargo, esto es bien delimitado, tiene aspecto benigno, ¿sí? Expresa un remodelado o acelerado, como ya les dije hace rato, y se da por niveles elevados secundarios de paratormona. Entonces, eso hace que aumente la actividad osteoclástica y por ende aumenta la fibrosis peritrabecular progresiva, ¿sí? Bueno, y en contrapartida, ¿qué tenemos? En contrapartida tenemos, o como segunda circunstancia, tenemos un hiperparatiroidismo secundario en el que vamos a ver que la paratormona puede estar alta o no, ¿verdad? ¿En qué condiciones? En condiciones en que haya déficit periférico de calcio, ¿sí? En condiciones en el que el problema no esté en la glándula en sí, sino a nivel sistémico, a nivel periférico. Entonces, mi glándula va a detectar un nivel bajo. Acá sí va a haber un verdadero nivel bajo de calcio, entonces por eso se genera una síntesis y secreción mayor de paratormona por mis células principales de la paratiroides, ¿verdad? Por mis sensores de calcio, células sensores, se encargan de detectar este déficit y no hay un trastorno propio en la glándula como tal, ¿verdad? Y puede haber dos etapas. Una primera en donde se genera la hiperplasia de la glándula o una segunda etapa en donde ya va a haber una o más proliferaciones nodulares monoclonales, ¿sí? Muestra nomás el grado de proliferación por el policlonal de la glándula, ¿verdad? Muestra cómo va aumentando de tamaño progresivamente hasta que se genera un nódulo importante, ¿verdad? En donde sí después ya disminuye el poder de detección adecuada, digamos, de calcio, ¿verdad? Por nuestros receptores. Obviamente la glándula en un principio no está o sea, el problema no está en la glándula en sí, pero después el trabajo excesivo sí me lleva a generar un problema ya también a nivel glandular, ¿verdad? Que puede ser por un calcio bajo, puede ser por un fosfato elevado, ¿verdad? O puede ser por una disminución en la forma 1.25 de hidroxivitamina D, ¿sí? Esas tres condiciones pueden ser las que activen este mecanismo de producción excesiva de paratormona. Entonces, se da por disminución de esas tres sustancias, como les dije, ¿verdad? Y vamos a tener qué cosa. Puede ser por una baja ingesta de calcio, ¿sí? Por una hipovitaminosis D o por una mala absorción intestinal. No estoy saliendo mucho al sol, estoy tomando algún fármaco que favorece la disminución de vitamina D y eso todo hace que aumenten los niveles de producción de paratormona, ¿sí? Los niveles de hipovitaminosis D sí son frecuentes. Inclusive yo les pongo de ejemplo mi caso, ¿verdad? Yo tomo un medicamento que es para crisis convulsivas y mi vitamina D disminuyó muchísimo, ¿verdad? De un valor normal de 30 a 31 me vino 18, ¿verdad? Justamente ¿por qué? Porque yo no soy una persona que sale demasiado al sol. Sí, con la alimentación no es suficiente, ¿verdad? Sí ingiero mucha carne y demás, pero eh, igual tengo estos déficits justamente por el medicamento como tal, ¿verdad? Entonces sí necesito, o yo me suplemento con vitamina D, ¿verdad? Bueno, también tenemos pérdida de calcio del líquido extracelular, ¿verdad? Que aumenta la pérdida renal de calcio. Entonces ahí se genera hipercalciuria. Puede darse por diuréticos de asa también, ¿verdad? Puede ser por ingesta aumentada de sal. Puede ser por el flujo aumentado de calcio al hueso, ¿verdad? Que sea en el crecimiento, poslactancia, en síndrome del hueso hambriento, se llama otra condición, ¿verdad? O puedes dar una acción disminuida de la paratormona por insuficiencia renal o por un pseudo hiperparatiroidismo, ¿sí? Bueno, y acá muestra de vuelta un poco más, ¿verdad? Como vamos a tener niveles disminuidos de vitamina D, eso me genera una absorción intestinal de calcio reducida, ¿sí?
Entonces disminuye el calcio iónico plasmático, esa proporción pequeña de calcio disminuye y eso me conduce a que a un hiperparatiroidismo secundario eventualmente, ¿sí? Entonces, el recambio óseo aumenta, ¿verdad? Entonces, eso me genera a que disminuya la masa ósea, disminuya la mineralización y también hay una disminución de la fosfatemia, ¿verdad? Finalmente, el efecto que se va a generar va a ser el mismo, ¿sí? El efecto entre el hiperparatiroidismo primario y secundario prácticamente va a ser el mismo, sin embargo, ¿cómo yo voy a diferenciar uno de otro? Por las concentraciones, ¿sí? Por las concentraciones que yo pueda tener de un compuesto de otro. Ahí es donde yo voy a ver la verdadera variación, ¿sí? En donde en un hiperparatiroidismo primario mi calcio va a estar aumentado, mi paratormona va a estar aumentada, ¿verdad? En un hiperparatiroidismo secundario mi paratormona va a estar aumentada también, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que no voy a tener? Puede ser que no está aumentado acá, ¿verdad? Justamente el calcio, ¿verdad? El calcio va a estar o bien disminuido o bien en un valor normal, pero normal bajo de los valores normales, ¿sí? Eso es lo que le diferencia el hiperparatiroidismo primario del secundario. Los valores de calcio básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede darse por otras condiciones, no solamente por el, ¿cómo les puedo decir? Que acá yo no tengo una acción directa de la glándula como tal, ¿verdad? Sino que más bien es un sensado que se da por algún daño a nivel periférico, ¿sí? Que me está generando esta interrupción, este problema en la producción de paratormona, ¿sí? Finalmente. La absorción tubular proximal es este RTP, si es que no saben. Bueno, entonces, decimos de vuelta que el, el hiperparatiroidismo secundario a nivel renal, en este caso por una enfermedad renal crónica, por ejemplo, me va a llevar a aumento de los niveles de fosfato, ¿verdad? Me va a llevar a aumento de los niveles de fosfato. ¿Por qué? Porque mi riñón no está más funcionando, ¿verdad? No estamos funcionando. Entonces, estoy teniendo serios problemas para reabsorber, ¿cómo les puedo decir? Para reabsorber calcio mismo, ¿verdad? Y para eliminar fosfato. Entonces, hay un aumento del fosfato, hay una disminución del calcio, disminuye el calcitriol también, ¿verdad? Y esas son condiciones que me van a llevar a un aumento de la paratormona, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a censar un déficit de calcio en este caso, aumento de fósforo, ¿verdad? Y eso ¿a qué me lleva? A generar una activación de mis sensores. Y eso me va a llevar a que finalmente aumentar la reabsorción, o sea, en busca de compensar esas condiciones, ¿sí? Solamente que como nunca se corrige, este aumento se mantiene prolongado, se hace prolongado y las consecuencias puede ir viendo, ¿verdad? Bueno, otro caso para que hagan, ¿cómo les puedo decir? Para que hagan un paralelismo entre uno y otro, ¿verdad? Una mujer de 50 años va a tener diagnóstico de mala absorción intestinal por pancreatitis crónica. Tiene diagnóstico de osteoporosis. En su análisis de rutina muestra una disminución de calcio, ¿verdad? Un calcio de 7.5 para valores normales entre 8.5 y 10.5. Un fósforo de 3, ¿verdad? El valor normal es de 2,9 a 5.4 y una paratormona de 125. Su eco de cuello muestra. Su eco de cuello no dice si en las glándulas paratiroideas qué es lo que hay. Yo creo que debería decir conservado ahí, ¿verdad? O sea que no hay ninguna afectación a ese nivel. Y el electrocardiograma sí acá, como en el otro teníamos un exceso de calcio, acá va a haber un déficit, el QT ya va a estar prolongado, ¿sí? Esa también es otra diferencia, pero esta es más diferencia clínica, ¿sí? Vamos a tener que hay una mala absorción y puede haber una mala absorción intestinal, ¿verdad? Porque justamente por su pancreatitis crónica no tengo una buena absorción a nivel del intestino, entonces eso hace que disminuya la absorción de calcio y disminuye también la absorción de vitamina D. ¿Dónde se absorbe vitamina D? A nivel del duodeno proximal, ¿sí? Entonces tengo tanto un efecto doble acá. Una disminución en la absorción de calcio y una disminución de vitamina D. Si bien no es mucho lo que se absorbe a nivel del intestino, igual tengo un déficit, ¿verdad? Y puede haber osteoporosis porque aumenta mi resorción, o sea, finalmente, ¿verdad? La traducción laboratorial me vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Acá muestra que el fósforo está normal, ¿verdad? O sea, está en el límite bajo de la normalidad,
pero dice porque se elimina un poco por la acción de la paratormona, ¿verdad? Se llega a eliminar un poco, sin embargo, entonces por eso el paciente puede tener un fósforo dentro del rango como muestra ahí, ¿verdad? Y en la eco de cuello, eso es lo que faltó, ¿verdad? Muestra un agrandamiento de las 4 glándulas paratiroides. ¿Hace cuántos años decía que la paciente tenía esta condición? No dice la edad, pero la glándula puede estar normal, ¿verdad? Decíamos que podía haber dos fases, ¿verdad? Una fase en la que empiece, que esté normal, y después ya la glándula va a empezar a tener esa hipertrofia, hiperplasia, ¿verdad? Entonces puede generarse un agrandamiento de las 4 glándulas paratiroides por hiperestímulo, ¿sí? Entonces se genera la disminución de la vitamina D, o por la disminución de la vitamina D, mejor dicho, va a tener esto, ¿verdad? Y por el calcio disminuido también, y eso va a hacer que aumente la paratormona y que en un principio pónganle que la paratormona va a lograr como que acercar estos niveles. Después sí ya le va a ser imposible, ¿verdad? Pero en un principio pónganle que va a tratar de mantener estos niveles, digamos, un poco a expensas de qué, a expensas de sacar calcio de dónde, del hueso, ¿verdad? Muestra nada más acá de vuelta el esquema, ¿verdad? En donde teníamos la hiperplasia que se va generando, ¿verdad? Y acá está el diagnóstico diferencial que yo les dije. Vemos por un lado el primario, por otro lado secundario, ¿sí? Vemos cómo está el calcio plasmático. En el primario está alto, en el secundario puede estar normal o disminuido, ¿sí? Vemos la paratormona que está elevado en ambos casos, ¿verdad? El calcio urinario está aumentado en el hiperparatiroidismo primario, en el secundario puede estar bajo o puede estar alto. Y el fosfato plasmático está disminuido en el primario, ¿sí? Y en el secundario puede estar aumentado o puede estar normal. Normal en caso de que la paratormona esté todavía haciendo su efecto, ¿verdad? Después ya se ve superada, digamos. Bueno, y la otra condición, estamos hablando ahora de todos los déficits, la otra condición es de todo perdón, aumento de paratormona, la otra condición sería ya en el déficit de paratiroides, que puede darse en varias situaciones. Puede darse cuando yo realice una tiroidectomía, ¿verdad? Saco todo, ¿verdad? Puede darse cuando yo realice procedimientos en donde voy a generar ablaciones, ¿verdad? Donde me encargo de fritarle también a mis glándulas paratiroideas, ¿verdad? Entonces, estas glándulas paratiroideas no van a producir paratormona. Y otra vez, entonces lo que voy a encontrar que va a ser, si yo no tengo paratormona, ¿qué voy a tener? Voy a tener hipocalcemia mantenida, hiperfosfatemia, calcitriol disminuido también, ¿verdad? Entonces un déficit en la absorción de calcio a nivel intestinal también por ende, ¿verdad? ¿Cómo se va a traducir? ¿Cuál va a ser la sintomatología? Y todo lo contrario a lo anterior, ¿sí? Acá va a ser todo lo contrario a lo que veíamos cuando la paratormona estaba aumentada. Vamos a tener también síntomas musculares, síntomas nerviosos. ¿Por qué? Porque la célula va a hiperpolarizarse, ¿verdad? No le ofrezco calcio. Decíamos que el calcio era importantísimo para la contracción muscular, para el corazón, para la cascada de la coagulación, ¿verdad? Van a ser varias condiciones en las que no se van a ir generando porque yo voy a tener poco calcio disponible, ¿verdad? Entonces puede haber una hiperexcitabilidad de los nervios periféricos, puede haber contracciones aumentadas, espasmos musculares distales, ¿verdad? Manos y pies. Ya en casos graves, inclusive los espasmos pueden darse a nivel laríngeo, ¿verdad? El paciente puede convulsionar, puede entrar en paro. Puede haber irritabilidad, puede haber síntomas psiquiátricos también, ¿verdad? Depresión, psicosis, se alarga el QT a nivel del electro, ¿verdad? Una traducción electrocardiográfica. Las causas musculares y nerviosas se van a deber sobre todo a la hiperpolarización celular por este déficit de calcio que les mencioné, ¿verdad? Puede conducirme a la condición que se llama tetania, ¿verdad? Que es una condición mantenida de la contracción muscular, en donde ustedes veían esto que se da en qué caso, justamente de donde su nombre viene, ¿verdad? El tétanos, ¿verdad? Es una condición que se produce, donde se produce esta traducción clínica, ¿verdad? Entonces puede generar también un déficit de calcio esta condición. Ya en casos graves, espasmos laríngeos y convulsiones con parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Bueno, habla nomás ahí de que actúa a nivel de
de los axones, ¿verdad? Ya hablábamos de que era fundamental para que se desencadene este proceso. Habla de que se da la acción de los canales de calcio sobre los canales rápidos de sodio, ¿verdad? Que generalmente genera estabilización. Entonces, si no hay calcio, hay un pequeño flujo pasivo de sodio dentro de las células. ¿Sí? Todo eso me lleva a una hiperexcitabilidad. Bueno, acá hay otro caso, ¿verdad? Donde habla de una mujer de 37 años que tiene antecedentes de tiroidectomía, se le sacó toda la glándula de la tiroides, ¿sí? Entonces se realizó ese procedimiento a los 18 años de edad por un bocio que tenía, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, ¿verdad? De rebote, la paciente ligó un hipoparatiroidismo definitivo, porque obviamente ya no tiene capacidad para sintetizar para tu hormona. Entonces, a la paciente que se le indica, o a estos pacientes que se le indica, suplemento de calcio de por vida, ¿verdad? Y vitamina D también. La paciente no le dio mucha importancia, por ende, empezó a presentar calambres, parestesias, espasmos faciales, otros signos que es el signo de Chautek y Trousseau, ¿verdad? Que son signos que ustedes van a ver que se van dando en los pacientes con déficit de calcio, ¿verdad? Y su examen que reveló una calcemia baja, ¿verdad? Una calcemia menos de 8,5, un fósforo de 6,2, ¿verdad? Una paratormona indetectable, urea creatinina normal, proteínas totales de 6,6, muestra su albúmina, ¿verdad? TSH. Y en el electrocardiograma también lo que llama la atención es el QT prolongado, ¿sí? Vemos acá la clínica que tiene su antecedente primeramente de tiroidectomía. Ya les tienen que hacer pensar de una, ¿verdad? En el diagnóstico, en el probable diagnóstico. Vamos a ver calambres, parestesias, espasmos faciales, ¿verdad? Entonces, en condiciones de hipocalcemia, ¿por qué se da la hipocalcemia? Porque no va a haber nada de lo que nosotros ya conocemos, no va a haber reabsorción de calcio a nivel intestinal, no va a haber reabsorción de calcio a nivel renal, no va a haber resorción ósea, ¿verdad? Ni siquiera del hueso se va a poder sacar calcio. ¿Por qué? Porque la paciente no genera paratormona, ¿sí? Y va a haber una hiperfosfatemia porque no se va a eliminar fosfato, ¿verdad? En los túbulos renales. Todo esto, muchachos, en condiciones en las que la paciente no cumpla con su tratamiento, ¿verdad? Hay unas cuantas preguntas acá, en donde dice, paciente de sexo femenino de 42 años de edad con antecedentes de litiasis renal, que en un análisis de sangre de rutina lo encuentran con un calcio de 13, un calcio alto, fosfato bajo. En la ecografía se encuentra un nódulo, ¿verdad? Probablemente un adenoma, por debajo del polo inferior de la tiroides. ¿Por qué está aumentado el calcio? ¿Por qué está disminuido el fosfato? ¿Por qué tiene...? Esto tenemos que responder uno a uno. Bueno, estos muchachos ya no les voy a ir desglosando de vuelta porque sería volver a repetir lo que ya vimos, ¿verdad? Pero acá vamos a ver, por ejemplo, un caso de un hiperparatiroidismo primario, en donde tenemos una hipercalcemia, tenemos una hipofosfatemia, probablemente fosfaturia, a causa de qué? De un adenoma paratiroideo que se está generando y que está produciendo un exceso de, de hormona, ¿verdad? Y vamos a tener la litiasis, ¿por qué? Porque se está eliminando mucho calcio, eso era lo que veíamos en los casos de hiperparatiroidismo primario, se está eliminando mucho fosfato, ¿sí? Bueno, y eso es todo, muchachos. Después hay unos cuantos casos acá que yo les dejo a ustedes porque yo tengo que ir a tomar examen en el campus y vivo en donde se enchufa el sol. Entonces no voy a llegar a las 9. Pero ¿tienen alguna pregunta? Disculpen que di un poquito rápido, pero es un tema que, como les digo, ustedes tienen que saber bien qué hace la paratiroides. Importante mencionar su efecto a nivel intestinal, a nivel renal, a nivel óseo, ¿verdad? El efecto de la vitamina D y con eso ya ir diferenciando entre uno y otro, entre primario y secundario, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia a nivel laboratorial? La cantidad de calcio, ¿sí? La cantidad de fosfato. Y a nivel clínico también hay ciertas diferencias, como serían, por ejemplo, el QT, ¿verdad? El QT acortado o el QT prolongado. Y eso básicamente.